Oh, la gloria a Dios, hermano. A Dios le gusta pelear con desventaja, hermano. Para que las multitudes, cuando vean la victoria, digan: ¿cómo pudo ganar? Nuestro Padre no solo quiere la victoria, quiere la gloria. Porque la victoria y la gloria no necesariamente están juntas. Podríamos decir que el maligno ha tenido muchas victorias en este mundo también, ¿o no? Pero nunca ha tenido la gloria. Porque la gloria es solo del Altísimo. ¿Y sabes qué es la gloria? Como quizá probablemente a veces nos hemos imaginado el cielo, la luminosidad y todo eso. La gloria, ¿sabes qué es la gloria para mí? Es cuando estamos viendo a Dios y nos sorprendemos por lo que ha hecho. Y al sorprendernos por lo que ha hecho, emana de nosotros una alabanza que no hemos pensado. Emana una aclamación que no hemos planeado, hermano. Sale algo nuevo porque quedamos sorprendidos. Y eso que Él recibe es la gloria. Dios no gana como ganarían todos, hermano. Los triunfos de Dios son únicos. Los triunfos de Dios son únicos. En todo el sentido amplio de la palabra, son únicos. Él no gana como tú y yo. Él sorprende a los que están mirando. Como ocurrió con David, como ocurrió con tanto en la historia. Cuando Dios les llevaba la victoria, ellos sorprendían. Ayer con los jóvenes hablamos un poco acerca de algo que Dios me mostró mientras estábamos en la alabanza. Y es esa frase que aparece en Génesis 14:14, que dice: y Abraham tomó, parafraseando un poco, a 318 hombres criados, dice, en su casa, y con ellos fue a la guerra. Cuando nosotros leemos las crónicas de todo ese proceso, ¿no es cierto?, hasta que finalmente Israel llega a Egipto, la Biblia dice que los descendientes que venían con Jacob, que era el nieto de Abraham, bordeaban las 70 personas. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que preguntarse, bueno, ¿de dónde salen los 318 que iban solamente criados en la casa de Abraham? Entonces, por ahí alguien ha especulado y ha dicho, bueno, es que esos 70 eran la relación sanguínea que tenía, ¿no es cierto?, Jacob con su gente. Y los otros eran siervos, esclavos, y eso no eran contabilizados dentro de la, digámoslo, de la descendencia o de la línea sanguínea. Pero cuando vemos a Abraham, un hombre bendecido por Dios, un hombre único en la historia, el único hombre al que Dios llamó amigo, imagínense, el único hombre con quien Dios preparó un cuerpo y fue y habló con él. Entonces ya estamos hablando que Abraham está a otro nivel, otro, lejos. Y cuando vemos a ese Abraham, un hombre bendito por Dios, un hombre que tenía un vínculo tan íntimo con el Padre que es evidente que por donde él andaba la gente se iba pegando a su grupo. Eso era evidente, porque veían en él protección, veían bendición. Hasta reyes le temían a Abraham. Es decir, Dios caminaba al lado de él así, pero de una manera impresionante. Y cuando Dios se acerca a alguien, no anda un piño de persona hacia el lado de esa persona. Cuando Dios camina con alguien como con Abraham, probablemente eran cientos los que andaban con él. Pero cuando él decide ir a rescatar a su sobrino, ¿no es cierto?, Lot, dice que él buscó a los que se criaron en su casa. Probablemente mucha gente llegó ya adulta a estar al lado de él, a ser parte de su clan, ¿no es cierto? Él era nómade, se movía, ¿no es cierto?, en todo Medio Oriente. Pero cuando él va a la guerra, buscó a los que él crió, los que él formó de chiquitito, los que probablemente nacieron dentro de su clan. Esos que lo aprendieron a ver de pequeño, esos que lo vieron cuando él subía a orar a la montaña solo, a un Dios desconocido,
Mientras todos los demás hombres tenían imágenes, altares, etc., Abraham hablaba al cielo. Y en esos 318 hombres, con eso Dios le dio una tremenda victoria. Entonces hablamos de la importancia de ser criado por Dios y no por nosotros mismos. Nosotros nos fuimos formados de una manera en nuestro seno familiar, en la sociedad en la que nos desenvolvemos, y tenemos mucha influencia de ese medio que nos rodea. Pero la verdadera influencia que debe ejercerse sobre nosotros es la que hace Dios solamente. Entonces nuestro trabajo es un poco sacarnos toda esa formación terrenal humana, esa mala formación que hemos adquirido, y realmente esperar de Dios la formación genuina. Eso donde Él forma mi carácter, donde Él me cría en la alabanza, donde Él me cría en la adoración, donde Él me cría en su presencia, que es ser criado por Dios. Entonces esos que son criados por Dios son los que caminan y van con Él a la guerra, hermano. Dios no va con otros, va con los que son criados por Él. Entonces hay un momento en que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, ahí en Apocalipsis, le dice: tú dejaste tu primer amor. En otras palabras, dejaste que yo ya no te fuera criando más, te estás criando solo ahora. Y esa es una tremenda advertencia que compartíamos ya. Entonces el tema es de que Dios realmente tenga el control y nosotros anhelemos ser criados por Él. Entonces se nota en las personas, hermano, quién los ha criado. ¿Y sabes cómo se nota? Por ejemplo, en cómo reaccionan ante la adversidad, por ejemplo. En cómo reaccionan ante la enfermedad, en cómo reaccionan ante la adversidad, ante los problemas. Ahí se nota quién los crió, por hermano. Cómo reaccionan ante la bendición, por ejemplo, ante la prosperidad. Cuando las cosas se dan, ahí se nota quién los está criando. Y cuando no ha sido Dios que los está criando, las reacciones y las formas de actuar son completamente erradas. Y nos justificamos en un montón de cosas, sea para bien o para mal, pero nos justificamos. Pero cuando realmente estamos criados por Dios, tenemos la mente de Dios. Es como cuando uno ha criado a sus hijos y los hijos de uno tienen los gustos de uno. Si los papás son cochinos, los cabros son cochinos. Si el papá es desordenado, los cabros son desordenados. Si el papá no ama a Dios, difícilmente el hijo amará a Dios, por hermano. Una cosa por otra. Pero cuando hemos sido criados por Dios, se nota esa influencia. Se notan nuestros gustos, hacia dónde vamos, qué nos gusta hacer, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo nos comportamos. Es crianza, por hermano. Los criados por Dios. Y bueno, meditamos un poco eso ayer. Y de la mañana, anoche en realidad, yo estaba leyendo de la Biblia a mis cabros, una Biblia ilustrada que me pasó el Lucho, que viene con bonitos, así tipo cómics, bien entendida. Entonces la abrimos al azar siempre. Entonces ahora leemos esa historia y después yo se las comparto y me preguntan cosas, después oramos y después nos dormimos. Y ayer se abrió la historia de Elías, la famosa historia de Elías en el Carmelo. Y a ellos como que le llama harto la atención porque tiene algunos ribetes bastante fantásticos, ¿no es cierto? El tema de que cae fuego del cielo, etcétera, que se matan los sacerdotes de Baal. Y una historia que hemos estudiado y leído y disfrutado mucho tiempo. Pero lo que yo no sabía del famoso Monte Carmelo, y ayer realmente dije yo, realmente a ti, Señor, te gusta hacer las cosas como nadie cree que, o como nadie las haría. Y como que tú buscas el camino más difícil para ganar y para en el fondo demostrar que eres Dios. Lo que yo no sabía del Carmelo es que era la montaña predilecta de los sacerdotes de Baal. La montaña del Carmelo en los tiempos, ¿no es cierto?, de este rey pagano Acab, ¿no es cierto?, era la montaña más llena de altares a Baal, pero estaba así por impregnada de altares a Baal. Era como el centro de adoración de Baal en Israel. Era una montaña cercana a la costa, de ahí se veía la costa, ¿no es cierto?, en Mediterráneo. Y era un lugar donde se hacían sacrificios, es decir, era la casa del diablo. Eso era. Era la casa del diablo. Entonces cuando Dios le dice a Elías que vaya a confrontar, Dios no escogió al azar el Carmelo porque sonara lindo, ¿me entiendes? Escogió el Carmelo porque es el lugar más difícil, donde más demonio y dominio demoníaco había, hermano. Era la misma casa del diablo. Y Dios le dijo a Elías: anda a encender un altar para mí ahí, en esa montaña. Y el Señor, y aquí viene lo glorioso, ¿eh? Y el Señor, ¿por qué escoge eso? Ahora uno lo ve, ¿me entienden? ¿Por qué escoge esa prueba? ¿Y por qué las condiciones? Que sea Dios el que lo encienda. Porque en ese lugar ningún hombre
con fuerza humana podía encender un altar a Dios en tal maldad, hermano. Empecé a investigar y se hablaba que del Carmelo literalmente se veían demonios, espíritus. Antes que ocurriera eso, era pero la cueva del diablo, hermano, la cantera del diablo. Hacía que a todo el mundo tenía relacionado esa montaña con Baal. Era prácticamente la puerta de acceso al templo de la gloria de Baal, ¿me entiendes? Por decir algo. Y Dios le dice: tú prepara el altar, pero yo en ese lugar yo lo voy a encender. Tú me vas a pedir a mí que yo lo encienda. Y es por eso que ahora uno entiende las declaraciones de Elías, cuando comienza a burlarse de ellos, ¿no es cierto? Porque Dios le da una condición: que sean ellos primero. Y es por eso que Elías le dice: capaz que está durmiendo, dice, o capaz que está haciendo algo, está ocupado, capaz que no escucha, capaz que está haciendo sus necesidades. ¿Saben por qué decía eso, no? Bueno, uno lo dice por: se está burlando. Se estaba burlando, evidentemente, pero era porque era la casa de él, pues. Estaban en la casa de Baal. Entonces nos podemos siquiera imaginar el poder que Dios desató para encender un altar. Y más encima, pide que le pongan agua a la cosa. Es decir, más difícil todavía. Y Dios encendió un altar, hermano, de manera impresionante. Cayó fuego y hizo un cráter en ese lugar. Literalmente un cráter. La Biblia dice que comió y lamió el agua, todo. Es decir, todo. Y me llama mucho la atención que dice, la 60 dice, que cayó fuego, consumió el altar, y dice que el fuego lamió el agua, dice. El fuego lamió el agua. Y es la misma palabra que se usa para cuando hablamos de un perro que está lamiendo agua, que está saciando su sed. Es como que Dios entró en el mundo espiritual, peleó una guerra increíble, los aplastó a todos y después, como un soldado, tomó agua, hermano. Oh, en la gloria de Dios. Oh, Ramay, Zacarías 6. Y cuando uno comienza a ver esa gloria, hermano, comienza a ver ese fuego, comienza a ver ese poder, esa manifestación de gloria, uno realmente dice: Dios es grande, hermano. Dios realmente es grande. Dios más grande que lo que tú y yo podemos siquiera imaginar. Su poder, su fuerza, su dominio. Es por eso la reacción de la gente. Es por eso que la gente se volvió loca y se fueron contra los sacerdotes de Baal, ¿no es cierto? Y los mataron por eso, porque dijeron: solo Dios, Jehová es Dios, dijeron. Que diga: vino a ganarle a Baal a su casa. Por eso la gente reaccionó como reaccionó, por hermano. Y cuando uno ve eso, hermano, se da cuenta de que Dios no ha cambiado y que Dios la hace difícil. La hace difícil. Fue tan impresionante la victoria de Dios que Elías creyó que con eso Israel se convertiría, hermano. Y fueron tantas sus expectativas. Yo creo que Elías se hizo tantas expectativas por lo que iba a venir después, que cuando no se dio lo que él esperaba, como que se desinfló así. Y el diablo usó ese momento y lo atacó con todo. Si hay algo que tenemos que aprender de esta lección, una es que Dios nos coge los mejores lugares para batallar. Dios coge los peores. Segundo, de que Dios sabe cómo ganar, no como nosotros creemos que va a ganar. Dios sabe cómo triunfar. Dios sabe cómo batallar. Todos los niños vengan aquí adelante. Aquí todos los cabros chicos aquí adelante. Dios sabe cómo va a triunfar. Y nosotros no tenemos que hacernos expectativa en nuestra carne, porque Dios tiene una forma de ganar, una forma de triunfar. Y nuestra humanidad, y me incluyo, siempre tendemos a imaginarnos cómo Dios lo haría, o nos hacemos proyectos de cómo Dios lo haría, o cómo Dios me va a vengar de mis enemigos, o cómo Dios me va a hacer justicia de mis adversidades. Y muchas veces nos podemos embrutecer en esa actitud. Y Dios dice: no, es como yo quiero, es a mi manera. Tú tienes que entregarme el control. Y yo creo que uno de los problemas que Elías nos comparte en su vida es que él quiso tomar el control de la situación en el momento y se dio cuenta que las cosas no resultaron como él esperaba. Y cuando uno se hace los cachirulos y no le resultan, después se le viene el mundo abajo, hermano. Y es verdad, se viene el mundo abajo. Y cuando el mundo se viene abajo, estamos susceptibles a cualquier ataque enemigo, porque las cosas no se dieron como esperábamos.
porque nos hicimos todos los que seguro que ya la cosa iba a salir así, de esta manera y aquella, y la cuestión no salió así, y el diablo se mete. Entonces lo primero que hay que hacer es entregarle el control a Dios y darnos cuenta de que Dios hace las cosas como Él quiere hacerlas. Y el diablo conoce nuestra tendencia humana y nos presiona ahí para que nuestra naturaleza cobre fuerza y querramos pensar como nos gustaría a nosotros, y nos presiona, y me pasa a mí, hermano, por eso lo digo. Hay que orar mucho para que realmente sea su voluntad y la paz de Dios entre en nosotros. La verdadera paz que, como dice Pablo y como dicen los apóstoles, sobrepasa, ¿no es cierto?, el entendimiento de los hombres. Entonces hay un proceso, hay una enseñanza. Fue glorioso el fuego que cayó. Un fuego que encendió un altar en medio de un mundo tan malo como el de Acab. Ahora nosotros estamos en un mundo peor que ese, yo creo. Y el único que puede encender el altar es Dios nomás. Encender el altar solamente es Dios. Ayer nos estamos despidiendo y Jenny nos conversamos un ratito y pronto me compartió algo que me quedó dando vuelta, y de hecho anoche cuando oraba me daba vuelta y una frase que ella me transmitió. Ella me comentaba de que el Señor en estos días que hemos estado orando en la semana, acá en la noche, el Señor le dijo algo y era el Espíritu que le hablaba, y Él le decía que ella pidiese que el Espíritu entrara en ella, porque no había entrado todavía en ella, sino que andaba en nuestro alrededor nomás. Y estoy muy de acuerdo con eso, porque hay una diferencia en que el Espíritu ande entre nosotros, nos toque así de repente, y muy distinto a que entre. Porque cuando entra, el Espíritu le hablaba y le decía que tú me mostrar los secretos de Dios, le decía, los misterios de Dios. Yo creo que eso es algo para todos nosotros. Cuando el Espíritu entra en nosotros, va a ser muy distinto a tener ese toque externo, pero el Espíritu va a entrar en aquel que lo desea, en ese que marca el paso, que anda ahí a la vuelta de la rueda, Connie. No, en ese que entra en su presencia, en ese que está ardiendo, en ese que persevera, en ese que le demuestra a Dios con sus actos, que no se emociona por un rato o por un par de años, sino que es constante en sus caminos, constante en sus caminos, que siempre está igual, alguien confiable. Entonces necesitamos tener una mente sólida, un carácter firme, siempre con la mente puesta en la meta, sin titubeos, ¿me entienden? Siendo nosotros llevando, como dice Pablo, cautiva la mente a Dios en obediencia, no diluyéndonos, sino estando concentrados, que Dios vea que puede confiarnos algo de arriba, ¿me entienden? Confiarnos algo de arriba. Y yo creo que necesitamos todos recibir algo que venga de arriba, algo que Dios nos confíe, que nos confíe su presencia, que Dios encienda ese altar. Nuestra pega es juntar la leña, Dios lo va a encender. Entonces, juntemos la leña, por menos. Yo le decía hoy día a la mañana a Roxana, ¿sabes qué, Roxana? Le decía yo siento que ya como que las noches de los martes y los miércoles yo deseo que lleguen luego. Es como tan especial venir a orar. Probablemente para algunos, más de algunos, ya lo mismo. Bueno, cada uno, ¿me entiendes? Pero para mí, en lo personal, es como que yo deseo que lleguen esos días. Entonces, si hay alguien que no siente así, que es sincero consigo mismo y no siente así, analícese por qué es indiferente. ¿Por qué? Bueno, tengo que ir a orar porque tengo que ir a orar. Para mí no es así. Para mí es emocionante venir a orar, aquí gozarme, después subir, después bajar otra vez a orar, estar ahí. Yo encuentro súper emocionante. Para mí es rico, ¿me entienden? Es entretenido, es emocionante, es edificante. No es una carga, no es algo que tengo que hacer. ¿Me entienden? Y no es porque vivo acá, no es por eso. Nunca eso para mí fue la distancia, para mí fue un tema, nunca. Es el tema de anhelar a Dios. Y yo creo que el Espíritu de Dios, lo único que pide en nosotros para que entre es un anhelo de tenerlo adentro. Ni siquiera decírselo tanto, sino que en la cara, Dios nos ve la cara, hermano. Y nos observa y se da cuenta cuando andamos marcando el paso, nos vamos parando el dedo, o cuando realmente hay anhelo y hambre. Entonces, hermano, que Dios vea hambre en nosotros. Que Dios vea en nosotros deseo. Que Dios vea fervor. De eso se trata. Y esa cuestión tiene que ir en aumento. Y cuidado con los distractores. Cuidado con los problemas. Cuidado con las dificultades. Cuidado con las cosas que quieren robar tu atención. Robártela, distraértela. Cuidado.
Mantente firme. Que el enemigo ya no juegue con tu mente, ya no juegue con tu voluntad. Que no te tire ahí un pedacito que igual como tirarte un anzuelo y tú comparas al tiro. Cuidado, firme, sólido. ¿Lo ven o no? De eso se trata. Dios siempre hace las cosas de manera impensable. Cuando vemos el contexto de Elías, vemos que habían precedido algunos años de sequía. Durante ese tiempo, Dios lo alimentó con cuervo. Después se acabó el agua. Y después, y esto es tan glorioso, Dios le dijo, anda a Sarepta. Sarepta era una cueva del diablo. Era la vecindad donde se había criado Jezabel, hermano. Y el Señor le dice, anda allá a pedir comida. ¿Se da cuenta de la mentalidad de Dios, no? Es como totalmente contraria a la nuestra. Anda allá. Y cuando llega ya está todo muerto de hambre, imagínense. Y más encima donde una viuda. Entonces, uno se da cuenta cómo Dios siempre nos lleva a la contraria a nuestros pensamientos. ¿Se dan cuenta, no? ¿Y saben por qué sufrimos? Porque estamos muy acondicionados todavía a nuestra manera de hacer las cosas, a nuestra manera de vivir. Déjalo ahí nomás. Sama, ven aquí. Ven. Escucha. Estamos acondicionados. Y eso es lo que tenemos que sacarnos, el acondicionamiento terrenal. Por eso el tema de Abraham, criado en su casa. Que ya las cosas de Dios no nos suenen raras. Que las cosas de Dios no vayan contra nuestra mentalidad, sino que sea nuestra inclinación natural. Que no tengamos que oír una voz o abrir la Biblia y que Dios nos diga algo, o escuchar un sermón y que el pastor me diga mi nombre y poco menos me lea mi vida para yo hacer lo correcto. Sino que ahora se note la crianza que Dios te está criando. Que se note de forma natural. Dios quiere ver la gloria en tu humanidad. Dios no quiere que tu espíritu hable solamente. Dios quiere escucharte a ti hablar las maravillas de Dios. ¿Lo ven o no? Y aunque es rico hablar misterios con Dios, como explica Pablo en la carta a los Corintios, ¿no es cierto? Lo más glorioso es cuando hablamos entre nosotros con palabras entendibles. La gloria de Dios. Dios quiere invadir nuestra humanidad con su presencia. Oh, eso no te lo dije yo, hermano. Dios quiere invadir nuestros pensamientos con sus pensamientos. Y ya no quiere que haya tanta distancia como los cielos sobre la tierra entre los pensamientos de Él, los tuyos y los míos. Dios quiere que estén unidos. Dios quiere que se encuentre el cielo y la tierra. Dios quiere que nos elevemos para que Él pueda descender hasta un nivel y nosotros elevarnos hasta ese nivel, hermano. Pero eso depende de nosotros. Ya no divaguemos más en dos pensamientos. No seamos débiles mentales. ¿Y a qué me refiero con débiles mentales? Que la mente se nos va para cualquier lado, para cualquier afán. Se nos va para allá, se nos va para acá, para todos lados. Y necesitamos constantemente estar siendo arreados, ¿no es cierto? Como corderitos, ¿no es cierto? Ahí, o como animales, picaneándonos prácticamente, para ir por el camino que tenemos que ir. Sino que nuestro corazón esté inclinado en forma natural. Unidad en el espíritu. ¿Lo ven o no? Nuestra ciudad está convirtiendo en una Sodoma y Gomorra, ¿no? La maldad aquí está, pero a todo nivel. A todo nivel. Partiendo de autoridades para abajo. Corrupción, mentira, engaño, robo. La justicia es una porquería en este país, en esta ciudad. Es decir, todo está mal, todo está mal. El único que lo puede arreglar es Dios, hermano. Pero Dios, en este reino corrupto, quiere encender su altar. Y lo va a hacer Él. No lo va a hacer ningún hombre, lo va a hacer Él. Y cuando Él lo haga, hermano, va a ser glorioso. Pero nosotros tenemos que estar preparados para eso y clamar mucho. Es decir, todo el clamor es para estar preparados. Así que este día que sea bueno. Amén. Tome la mano de alguien por ahí cerca. Aleluya. ¿Y qué hay que hacer, Clarita, cuando no tengo ganas? ¿Qué hay que hacer, Connie, cuando no tengo ganas? Pablo habla de la cautividad. Llevar cautiva la mente. Yo no adoro a Dios porque tenga ganas. Yo no voy a orar en la noche porque tenga ganas. Estoy disciplinado, estoy ahí siempre. Dios puede confiar en mí que yo voy a estar ahí. Es lógico, ¿no? La Biblia dice de que Dios es de fiar. Bendito el hombre que confía en Él. Tú y yo jamás vamos a pensar siquiera en el hecho de que Dios no cumpla algo de lo que Él ha dicho. Dios quiere que nos parezcamos a Él. Amén. Padre, bendecimos tu nombre en esta tarde ya. Te damos gracias porque tu diestra nos ha sostenido. Y te rogamos, Padre, que durante este día tu presencia y tu palabra sigan iluminando nuestro caminar.
Sabemos, Señor, que te necesitamos. Necesitamos tu presencia, tu palabra, tu espíritu. Fortalece a este pueblo, apártalo del mal y haz que tu presencia santa nos edifique. Bendito Señor, glorifícate en esta hora. Líbranos del mal. Que tu presencia nos pueda sostener. Tuyo es el reino, Padre. Guíanos y líbranos del mal. Que tu palabra ilumine nuestros corazones, Señor. Levántate, Padre, y pelea tú nuestras guerras, para que nosotros solamente tengamos mente y corazón para estar frente a ti y para buscarte, oh Dios. Quédate con nosotros en este día. Gracias por lo que ya has derramado entre nosotros, tu presencia, tu palabra y tu libertad. Quédate en medio nuestro hoy, Padre, y que tu nombre sea glorificado en gran manera. Te lo pedimos en los méritos únicos de Cristo el Salvador. Amén y amén. Y a la cuenta de 3, dámale la gloria a Dios. Cabros chicos, quiero que griten, pero que griten realmente, ¿ok? 1, 2 y 3. Aleluya.